Imagina a San Miguel Arcángel, un personaje legendario cuyo nombre retumba a través de religiones y culturas, desde el judaísmo hasta el cristianismo y el islam. Pero, ¿por qué le dicen San Miguel? Bueno, San no es más que el diminutivo de santo, una palabra cargada de poder y reverencia, usada para señalar a aquellos que, en su pureza y santidad, destacan como figuras cercanas a lo divino. Y así es como tenemos a Miguel, un nombre en hebreo que se plantea como una pregunta que desafía a todos. ¿Quién como Dios? Es una pregunta retórica, por supuesto, porque la respuesta es nadie. Aunque es un ángel, en el cristianismo se le otorga el título de santo. ¿Por qué? Porque quieren subrayar la blancura inmaculada de su alma y su feroz devoción a Dios. San Miguel no es solo un santo cualquiera, es un guerrero celestial, un defensor feroz que no teme enfrentarse a las fuerzas del mal. Así que, cuando la gente dice San Miguel, no está simplemente nombrando a un ángel. Se está rindiendo homenaje a su papel crucial, mostrando respeto por este personaje que brilla con una luz propia en el firmamento de las creencias y tradiciones religiosas. Yo soy el documentalista, y esto es 5 cosas que no sabías sobre el Arcángel Miguel. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Pesador de almas. En algunas tradiciones se considera que San Miguel tiene la tarea de pesar las almas en el juicio final. Su balanza determina el destino de las almas en la vida después de la muerte. Imagínate la escena. El juicio final ha llegado, las almas de todos los mortales están en juego y es el momento de discernir su destino final. La tensión es palpable en el aire y todo se mantiene en un silencio expectante. En este escenario de importancia trascendental aparece una figura clave: San Miguel, el Arcángel, también conocido como el Pesador de Almas. San Miguel no es cualquier ángel, es uno de los 7 arcángeles y se le considera como el líder de los ejércitos de Dios. Este guerrero celestial, que ha enfrentado a las fuerzas del mal en numerosas ocasiones, tiene ahora una tarea muy importante, pero igualmente crucial. Su misión no es luchar, sino medir con precisión el valor de las almas humanas. En sus manos sostiene una balanza, un objeto sencillo pero simbólico. No se trata de una balanza común y corriente, sino del instrumento divino que mide el peso de nuestras acciones, decisiones, pecados y virtudes. Cada alma es colocada en la balanza, y San Miguel observa con su mirada penetrante y justa cómo se inclina. ¿Hacia qué lado se inclinará tu balanza? ¿Hacia las buenas acciones o hacia las malas? Déjame tu opinión en los comentarios. Seguimos. Patrono de los guerreros. San Miguel es el patrón de los soldados y los policías, entre otros. Muchos guerreros a lo largo de la historia han invocado su protección en tiempos de batalla. Imagina la tensión en la víspera de una batalla. El aire está cargado de anticipación, ansiedad y coraje. En medio de la inminente confrontación, los soldados buscan consuelo y protección. Y a quien invocan en la búsqueda de fortaleza y valentía es a un guerrero celestial, al formidable San Miguel Arcángel.
San Miguel es conocido en muchas culturas y religiones como un luchador inflexible, un defensor de la justicia y la rectitud. Su valentía no tiene rival y su compromiso con la lucha contra las fuerzas del mal es incuestionable. Por eso, no es de extrañar que San Miguel sea el patrón de los guerreros, los soldados, los policías y todos aquellos que enfrentan el peligro en su lucha por la justicia, la paz y la protección de los inocentes. Su espíritu de lucha y su intrepidez son un modelo a seguir para los valientes que se arriesgan en la línea de fuego. Así, San Miguel, el patrón de los guerreros, sigue siendo un faro de fortaleza y valor en un mundo lleno de conflictos y desafíos. Su historia y su legado siguen vivos en los corazones de aquellos que luchan por la justicia, llevando su espíritu valiente a cada batalla que enfrentan. San Miguel y la muerte. En algunas culturas se considera que San Miguel es el encargado de guiar a las almas de los difuntos al más allá. Imagina un viaje a través de un territorio desconocido, un camino incierto lleno de misterios y preguntas. Este es el viaje que las almas emprenden cuando dejan el mundo físico. Pero no están solas en esta travesía. Tienen un guía, un protector, alguien que conoce el camino. San Miguel Arcángel. En varias tradiciones, San Miguel tiene un papel muy especial en el momento de la muerte. Se le considera un psicopompo, el guía de las almas, el que las conduce desde la vida terrenal hasta la eternidad. Su papel es esencial, ya que es el nexo entre la vida y la muerte, el que ayuda a las almas a cruzar el umbral entre ambos mundos. Pero, ¿cómo es este viaje con San Miguel? Imagina que es un viaje lleno de luz, paz y amor. A pesar de que la muerte puede ser un concepto temido por muchos, la presencia de San Miguel proporciona confort y seguridad. Su energía es serena y apacible, proporcionando consuelo a las almas en este tránsito tan significativo. Este papel de San Miguel es una fuente de consuelo para muchos que han perdido a sus seres queridos. La idea de que San Miguel los acompaña en su último viaje les proporciona paz y aceptación. También proporciona una perspectiva de la muerte no como un fin, sino como una transición, un paso hacia una nueva etapa de existencia. Así, San Miguel, en su papel de guía y protector de las almas, demuestra una vez más su profundo compromiso con el servicio y la bondad. Su presencia en este momento crucial es un recordatorio de que incluso en la muerte, no estamos solos. Tenemos un guía, un amigo, un ángel. Asociación con los colores. En la simbología cristiana, a San Miguel se le asocia frecuentemente con los colores azul y oro, que representan la justicia divina y la verdad. Imagina una figura majestuosa y brillante, desprendiendo una luminosidad celestial que no se puede negar. Asociado a menudo con los colores azul y oro, San Miguel Arcángel no solo es una figura prominente en la fe, sino también un espectáculo visual cautivador. El azul, el oro y el rojo, que veremos más adelante, son más que simples colores en la simbología cristiana. Cada uno de ellos tiene un significado profundo y específico. El azul es el color del cielo y del mar, y simboliza la verdad, la lealtad, la sabiduría y la fe. Es el color que representa la profundidad infinita del universo y la insondable sabiduría divina. Cuando pensamos en San Miguel, este color azul le otorga una resonancia con la verdad, la justicia divina y el poder celestial. Como defensor de la verdad y la justicia, San Miguel lleva este color como un estandarte de su noble causa. Por otro lado, el oro es el color de la divinidad, la pureza, la iluminación y la majestuosidad.
simboliza la presencia de Dios, la eternidad y la perfección espiritual. Este color representa el poder de Dios, la gloria celestial y la verdad eterna. Cuando San Miguel es retratado con detalles dorados, nos recuerda su posición elevada como uno de los principales arcángeles, su conexión con lo divino y su papel como portador de la luz de Dios. Por lo tanto, la asociación de San Miguel con los colores azul, oro y rojo es muy significativa. Estos colores no solo añaden belleza a su imagen, sino que también realzan su significado y simbolismo, recordándonos su misión sagrada de defender la justicia divina y la verdad. A través de estos colores somos capaces de vislumbrar un poco más de la esencia de este arcángel tan importante. Representaciones con alas rojas. En algunas tradiciones orientales, San Miguel se representa con alas rojas, simbolizando su eterna vigilancia y su capacidad para moverse a la velocidad del pensamiento. Imagina esto: San Miguel Arcángel, una de las figuras más respetadas y veneradas en las tradiciones espirituales, no solo brillando con los tonos azul y oro que ya conocemos, sino desplegando un impresionante par de alas rojas. Esta imagen no es tan común, pero en algunas tradiciones orientales es precisamente así como se representa a este poderoso guerrero celestial. Estas alas rojas no son una simple elección estética, tienen un significado profundo y único. El color rojo simboliza la pasión, la fuerza, el poder y la velocidad. Entonces, ¿por qué se le atribuyen a San Miguel? Bueno, es sencillo. Se le otorgan para representar su eterna vigilancia, su fervoroso celo en la protección de la humanidad y la justicia divina. El rojo, además, es el color de la velocidad, del movimiento rápido y de la urgencia. Así, las alas rojas de San Miguel representan su capacidad para moverse a la velocidad del pensamiento, para estar presente donde quiera que se necesite en un instante, ofreciendo su protección y guiando a las almas. Así que, la próxima vez que te encuentres con una representación de San Miguel con alas rojas, recuerda, no solo es una elección de color, es un recordatorio vibrante y poderoso de su incansable vigilancia, su rápida intervención y su dedicación apasionada a la causa del bien. Conclusión. San Miguel Arcángel es un fascinante testamento de la rica y variada herencia espiritual de la humanidad. Este ser celestial trasciende las divisiones culturales y religiosas, siendo venerado en múltiples tradiciones como un protector incansable, un paladín de la justicia y un guía de las almas. Los diferentes matices y roles que se le atribuyen, desde pesador de almas hasta patrón de los guerreros, enriquecen aún más su imagen, ofreciendo múltiples formas de conectar con él y de comprender su significado. En la devoción a San Miguel, vemos un hermoso ejemplo de cómo las diversas facetas de lo divino pueden resonar en los corazones humanos a través de tiempos y culturas, reflejando la unidad subyacente de todas las tradiciones espirituales. Yo soy el documentalista y esto fue 5 cosas que no sabías sobre el Arcángel Miguel.